El invierno de 1943 llegó a Lyon con una ferocidad que nadie recordaba. Las calles se cubrieron de nieve sucia, mezclada con el hollín de las chimeneas que apenas lograban calentar los hogares. Los alemanes habían ocupado toda Francia, y en esta ciudad del sureste su presencia era una sombra constante que convertía cada día en una prueba de supervivencia. Marguerite Belloir tenía 42 años, aunque las arrugas alrededor de sus ojos sugerían una década más. Su esposo, Jean-Pierre, había caído en las primeras semanas de la invasión de 1940, dejándola sola con su hija Colette, de 16 años, en un apartamento del tercer piso de un edificio antiguo en el barrio de Croix-Rousse. Antes de la guerra, Jean-Pierre trabajaba como relojero, un oficio respetado que les permitía vivir con modesta dignidad. Ahora, Marguerite cosía uniformes para los alemanes en una fábrica textil, un trabajo que detestaba pero que mantenía comida en su mesa. La tarde en que todo cambió comenzó como cualquier otra. Marguerite regresó del trabajo con los dedos entumecidos por el frío, subiendo lentamente las escaleras del edificio, mientras el viento aullaba entre las rendijas de las ventanas rotas. Colette la esperaba junto a la pequeña estufa de hierro, su rostro pálido iluminado por las brasas débiles. «Mamá, apenas queda carbón. Tal vez para 2 días más, si tenemos suerte». Marguerite dejó escapar un suspiro cansado mientras se quitaba el abrigo raído. «Ya lo sé, mi amor. Mañana intentaré conseguir más en el mercado negro. Monsieur Dubois me debe un favor». La noche cayó temprano, como siempre en invierno. Madre e hija compartieron una sopa aguada de nabos y un trozo de pan negro, comiendo en silencio mientras afuera se escuchaban las botas de una patrulla alemana, resonando contra los adoquines mojados. Marguerite apretó la mano de su hija bajo la mesa, un gesto que se había vuelto rutinario cada vez que los soldados pasaban cerca. Si te pido que te suscribas a este canal y le des like a este video, no es por vanidad, sino porque cada suscripción nos ayuda a seguir contando estas historias que merecen ser recordadas. Estas historias de gente común que enfrentó lo extraordinario con un coraje que no sabían que poseían. Así que, por favor, toma un segundo para suscribirte y darle like. Ahora, continuemos. Después de la cena, Colette se retiró a su pequeña habitación para estudiar con la luz de una vela. Marguerite se quedó en la sala, cosiendo calcetines viejos bajo la tenue luz de una lámpara de queroseno que parpadeaba con cada corriente de aire. El queroseno era escaso y cada gota se medía con cuidado extremo. Cerca de las 10 de la noche, Marguerite escuchó un ruido extraño proveniente del sótano del edificio. Un golpe metálico, seguido de un murmullo de voces. Se quedó inmóvil, con la aguja suspendida en el aire. El edificio albergaba a 6 familias, todas tan asustadas y hambrientas como ella. Nadie bajaba al sótano por la noche. Estaba prohibido por las autoridades de ocupación, y además hacía un frío insoportable allá abajo. El ruido se repitió, más fuerte esta vez. Marguerite dejó la costura y se acercó a la puerta de su apartamento, abriendo apenas una rendija. El pasillo estaba oscuro y silencioso, demasiado silencioso. Incluso el bebé de la familia Rousseau, que siempre lloraba a esta hora, estaba callado. Con el corazón latiendo fuerte, Marguerite cerró la puerta y regresó a su silla. Probablemente eran ratas, se dijo a sí misma. El sótano estaba lleno de ellas, pero algo en el sonido no encajaba. Las ratas no susurraban. 1 hora más tarde, cuando se preparaba para dormir, la lámpara de queroseno comenzó a fallar. La mecha estaba gastada y necesitaba ser reemplazada, pero Marguerite no tenía repuestos. Recordó entonces la vieja lámpara de aceite de Jean-Pierre, guardada en el armario desde antes de la guerra. Era una reliquia de su abuela, de latón pulido con un vidrio protector agrietado. No la habían usado en años porque el mecanismo estaba atascado, pero quizás con un poco de aceite de cocina podría funcionar por una noche más. Fue al armario y sacó la lámpara, limpiando el polvo acumulado con el borde de su delantal. El latón todavía brillaba tenuemente bajo la luz mortecina. Vertió un poco del precioso aceite de cocina que guardaba para emergencias, ajustó la mecha con cuidado y encendió un fósforo. La llama cobró vida con un destello inesperadamente brillante. Marguerite la colocó sobre la mesa, junto a la ventana, para tener mejor luz mientras terminaba de coser. El vidrio agrietado creaba un efecto extraño, proyectando fragmentos de luz en diferentes direcciones, como un pequeño faro doméstico. No habían pasado ni 5 minutos cuando escuchó pasos apresurados en las escaleras, golpes violentos en puertas, voces en alemán, ásperas y llenas de urgencia. Marguerite se levantó de un salto, el terror inundándola. ¿Qué había hecho? ¿Por qué venían los soldados? Colette apareció en el umbral de su habitación, con los ojos muy abiertos. «Mamá, ¿qué pasa?» «No lo sé. Escóndete, ahora». Pero antes de que Colette pudiera moverse, la puerta de su apartamento se abrió de golpe.
3 soldados alemanes irrumpieron, con los rifles apuntando. El oficial al mando, un hombre de rostro anguloso y ojos grises como el acero, gritó algo en alemán que Marguerite no comprendió. «Apague esa lámpara, ahora». Marguerite obedeció con manos temblorosas, sumiendo el apartamento en la oscuridad. Colette corrió hacia su madre, y ambas se abrazaron mientras los soldados registraban la habitación con linternas. El oficial se acercó a la ventana, mirando hacia afuera con una expresión de furia apenas contenida. «¿Usted sabe lo que ha hecho, señora?» Marguerite negó con la cabeza, genuinamente confundida. «Yo solo encendí una lámpara. Necesitaba luz para coser». El oficial la miró con una mezcla de incredulidad y algo más, algo que Marguerite no pudo identificar de inmediato. ¿Era respeto? ¿Temor? Su lámpara, señora, reflejó luz directamente hacia la calle, hacia el lugar exacto donde una patrulla de reconocimiento estaba oculta. ¿Una patrulla? Pero yo no vi. Exacto. No debía verla. Era una operación de vigilancia, y su maldita lámpara vieja con ese vidrio roto proyectó luz como un reflector de teatro. Ahora nuestra posición está comprometida. Los resistentes ya deben saber que estábamos allí. Marguerite sintió que el suelo se movía bajo sus pies. La resistencia. Los alemanes estaban vigilando a la resistencia desde su edificio, desde el sótano, y ella, sin quererlo, los había delatado. El oficial ladró órdenes a sus hombres, que salieron apresuradamente del apartamento. Antes de irse, se volvió hacia Marguerite. «Quédese en su casa, no salga, no hable con nadie. Si alguien pregunta qué pasó esta noche, usted no sabe nada, ¿comprendió?» «Sí, señor». Cuando los soldados se fueron, Marguerite se derrumbó en una silla, temblando. Colette se arrodilló junto a ella, tomando sus manos frías. «Mamá, ¿qué significa esto? ¿Vamos a tener problemas?» «No lo sé, mi amor, no lo sé». Pero Marguerite sabía que sí. En la Francia ocupada, cualquier cosa podía ser motivo de represalias. Si los alemanes creían que había encendido esa lámpara a propósito, como señal para la resistencia, la ejecutarían sin juicio. Y si la resistencia pensaba que era una colaboradora, su destino no sería mucho mejor. Los días siguientes fueron una agonía de espera. Marguerite seguía yendo a la fábrica textil, cosiendo uniformes con dedos mecánicos mientras su mente daba vueltas sin parar. Los demás inquilinos del edificio hablaban en susurros sobre el allanamiento nocturno. Algunos decían que habían arrestado a alguien en el sótano. Otros afirmaban que los alemanes habían encontrado un arsenal de armas. Nadie sabía la verdad con certeza. Una semana después del incidente, cuando Marguerite regresaba del trabajo al anochecer, un hombre la interceptó en la escalera. Era joven, de unos 25 años, con una gorra de trabajador y un abrigo que había visto días mejores. Sus ojos, sin embargo, eran alertas y calculadores. «Madame Belloir, necesito hablar con usted». «No conozco a nadie, déjeme pasar». El hombre no se movió. «Se llama Pierre. Soy amigo de Jean-Pierre. Su esposo me habló de usted antes del final». Marguerite sintió que el corazón le daba un vuelco. «Jean-Pierre? Pero él murió hace 3 años». «Lo sé. Fue mi comandante. Yo estaba con él cuando cayó defendiendo el paso del Ródano». Pierre hizo una pausa, dejando que las palabras penetraran. «Madame, lo que hizo la otra noche con la lámpara fue extraordinario. Salvó a 4 de nuestros hombres. Los alemanes tuvieron que retirarse de su posición. Pudimos completar nuestra operación gracias a usted». Marguerite lo miró fijamente, tratando de procesar lo que escuchaba. «Yo no hice nada. Fue un accidente». «Los mejores golpes contra el enemigo a menudo lo son». Pierre se acercó un poco más, bajando la voz. «Necesitamos gente como usted, madame. Gente que los alemanes no sospechen. Alguien que pueda moverse sin llamar la atención». No, yo no soy una combatiente. Tengo una hija. No puedo». Jean-Pierre también tenía una hija, y eligió luchar de todos modos. Las palabras cayeron como piedras en el agua quieta de la resignación de Marguerite. Durante 3 años había sobrevivido manteniendo la cabeza baja, evitando problemas, cosiendo uniformes para el enemigo mientras su alma se marchitaba un poco más cada día. Pero Pierre tenía razón. Jean-Pierre había elegido luchar sabiendo que podría no regresar. Había elegido dejarlas solas, porque creía en algo más grande que su propia supervivencia. ¿Qué necesitan que haga? Pierre sonrió por primera vez, una expresión que transformó completamente su rostro tenso. Por ahora, nada. Solo mantenga los ojos abiertos. Observe los movimientos alemanes en la fábrica. ¿Quién viene? ¿Quién va? ¿Qué horarios tienen las patrullas? Pequeñas cosas. Nos reuniremos aquí, en esta escalera, cada martes a las 8 de la noche. Si no puede venir, no se preocupe. Entenderemos. ¿Y si me atrapan, qué pasa con Colette? La expresión de Pierre se endureció. Si la atrapan, madame, Colette conocerá a una madre héroe.
y nosotros cuidaremos de ella como si fuera nuestra propia sangre. Tiene mi palabra. Esa noche, Marguerite no durmió. Se quedó sentada junto a la ventana, mirando las calles vacías bajo la luz de la luna. La vieja lámpara de latón descansaba sobre la mesa, apagada ahora, pero de alguna manera parecía brillar con una luz interior. Una herramienta simple, un objeto cotidiano que había cambiado el curso de su vida en un instante. Durante los meses siguientes, Marguerite se convirtió en una pieza discreta pero valiosa de la red de resistencia local. Memorizaba horarios de cambios de guardia en la fábrica. Notaba cuando llegaban nuevos oficiales alemanes, reconociendo rangos por los uniformes que cosía. Pequeños fragmentos de información que, reunidos, formaban un mosaico útil para quienes luchaban en las sombras. El trabajo en la fábrica se volvió diferente después de aquel encuentro con Pierre. Marguerite ya no cosía con la mente vacía, dejando que sus dedos trabajaran por instinto. Ahora, cada puntada llevaba un propósito más profundo. Escuchaba las conversaciones entre los supervisores alemanes, memorizando nombres y fechas. Observaba qué camiones llegaban al amanecer, cuántos soldados descendían, hacia dónde se dirigían. Una mañana de febrero, mientras cosía el dobladillo de un uniforme de oficial, escuchó a dos alemanes discutiendo en voz baja, cerca de su estación de trabajo. Su alemán era limitado, pero captó palabras clave. Tren, municiones, martes, túnel de Fourvière. Se concentró en mantener sus manos firmes, su rostro inexpresivo mientras su corazón se aceleraba. Esa información podría ser crucial. Esa noche, cuando Pierre llegó para su encuentro semanal, Marguerite le transmitió lo que había escuchado. Los ojos del joven se iluminaron con una intensidad que la asustó un poco. ¿Está segura de lo que escuchó, madame? ¿Martes? ¿El túnel de Fourvière? Completamente segura. Hablaban de un tren de municiones. Parecía importante. Pierre asintió lentamente, su mente claramente trabajando a toda velocidad. «Esto es enorme, madame. Si podemos interceptar ese tren...» Dejó la frase sin terminar, pero Marguerite comprendió. Un tren de municiones menos significaba soldados alemanes sin balas, cañones sin proyectiles. Significaba vidas francesas salvadas. 2 días después, el martes en cuestión, Marguerite escuchó las explosiones desde la fábrica. Retumbaron por toda la ciudad, haciendo temblar las ventanas. Los supervisores alemanes corrieron hacia afuera, gritando órdenes. El tren de municiones había sido destruido, y con él, la capacidad de los alemanes para reforzar sus posiciones en el sur de la ciudad. Cuando regresó a casa esa noche, encontró un pequeño paquete envuelto en papel periódico frente a su puerta. Dentro había pan blanco, verdadero pan blanco, no el aserrín oscuro que pasaba por pan en tiempos de guerra. También había una nota escrita con letra apresurada. «Gracias. JP estaría orgulloso». Marguerite compartió el pan con Colette, y ambas comieron en silencio, saboreando cada bocado. Su hija la miraba con una expresión nueva, una mezcla de admiración y preocupación que Marguerite reconoció demasiado bien. Era la misma forma en que ella había mirado a Jean-Pierre cuando él salía en sus misiones clandestinas, sin saber si regresaría. «Mamá, ¿es peligroso lo que estás haciendo?» Marguerite consideró mentir, pero decidió que su hija merecía la verdad. «Sí, mi amor, es muy peligroso, pero quedarnos de brazos cruzados mientras nuestro país sangra también es peligroso, para el alma, si no para el cuerpo». Colette asintió, digiriendo esto. Después de un largo silencio, habló de nuevo. «Quiero ayudar también». «No, absolutamente no. Eres demasiado joven». «Tengo 16 años. Hay chicos de mi edad luchando en el maquis, viviendo en los bosques como animales. Al menos déjame hacer algo pequeño». Marguerite sintió que el terror la inundaba, pero también reconoció la determinación en los ojos de su hija. Era la misma determinación que Jean-Pierre había tenido, la misma que ella misma había descubierto en su interior. ¿Quién era ella para negarle a Colette el derecho de luchar por su país? «Está bien, pero solo cosas pequeñas, y solo cuando yo lo apruebe. ¿Entendido?» «Entendido, mamá». Las semanas se convirtieron en meses. Colette comenzó a entregar mensajes para la resistencia, mensajes codificados escritos en los márgenes de libros de texto, llevándolos de un contacto a otro con la inocencia que solo una adolescente podía proyectar. Los alemanes raramente detenían a las chicas jóvenes, y cuando lo hacían, Colette sabía exactamente cómo actuar. Asustada, confundida, solo una estudiante yendo a casa de su amiga. En marzo, Pierre llegó con otro miembro de la resistencia, un hombre mayor llamado Henri, que cojeaba visiblemente. Henri era exprofesor de química en la Universidad de Lyon, y ahora fabricaba explosivos caseros en el sótano de una iglesia abandonada. «Madame Belloir, Henri necesita ciertos químicos. Algunos pueden obtenerse en farmacias, pero otros son más difíciles. Hay químicos en la fábrica textil.
¿Para los tintes, quizás? Marguerite pensó cuidadosamente. Sí, hay un almacén de químicos. Está vigilado, pero no con mucho cuidado. Los alemanes están más preocupados por el robo de comida que de químicos industriales. ¿Podría conseguir una lista de lo que hay allí? Puedo hacer algo mejor. Puedo conseguir lo que necesiten. Durante las siguientes semanas, Marguerite robó pequeñas cantidades de químicos cada vez que tenía oportunidad. Frascos de sulfato de cobre, botellas de ácido nítrico diluido, paquetes de azufre en polvo. Los escondía en los bolsillos interiores de su abrigo, caminando con el corazón en la garganta cada vez que pasaba junto a un guardia alemán. Una sola inspección y estaría terminada. Una tarde, cuando regresaba con 3 frascos de glicerina escondidos bajo su ropa, un soldado alemán la detuvo en la calle. Era joven, quizás de la edad que tendría su hijo si hubiera tenido uno. Sus ojos azules la examinaron con sospecha. Papeles. Marguerite le entregó sus documentos de identificación con manos que, milagrosamente, no temblaban. El soldado los revisó lentamente, demasiado lentamente. Luego la miró de nuevo. Trabaja en la fábrica textil, ¿verdad? La he visto allí. Sí, señor. Coso uniformes. Mi madre era costurera, en Hamburgo. El soldado se quedó en silencio por un momento, una expresión distante en su rostro. ¿Echa de menos su hogar, señora? La pregunta la tomó desprevenida. Todos los días, joven, todos los días. El soldado le devolvió los papeles sin revisar su abrigo. Yo también. Vaya a casa. Las calles no son seguras después del anochecer. Marguerite caminó alejándose con pasos medidos, conteniendo el impulso de correr. Solo cuando giró la esquina, se permitió exhalar el aliento que había estado conteniendo. Los frascos de glicerina estaban helados contra su piel, pero se sentían como fuego. Esa noche, cuando entregó los químicos a Henri, el viejo profesor tenía lágrimas en los ojos. Con esto, madame, puedo hacer explosivos suficientes para 10 operaciones. 10 golpes contra los nazis. Cada uno podría salvar docenas de vidas. Solo asegúrese de que valga la pena el riesgo, Henri. Lo hará. Tiene mi palabra. Pierre venía cada martes, como había prometido. A veces traía noticias de los frentes de batalla. Otras veces solo venían a asegurarse de que estuviera bien. En esos encuentros breves en la escalera oscura, Marguerite encontró algo parecido a la amistad, aunque ambos sabían que podría terminar en cualquier momento con una bala alemana o una soga. Una noche de marzo, Pierre llegó con noticias que hicieron que Marguerite sintiera que el suelo se movía bajo sus pies. Los aliados están planeando una invasión. No sabemos cuándo ni dónde exactamente, pero será pronto. Este verano, tal vez. Cuando llegue ese momento, necesitaremos que cada miembro de la resistencia esté listo. Habrá sabotajes coordinados, ataques sorpresa, cualquier cosa para mantener a los alemanes distraídos, mientras los aliados establecen sus posiciones. ¿Qué necesitarán de mí? Su apartamento tiene vista directa a la ruta principal que usan las patrullas alemanas. Si pudiera señalar con su lámpara cuándo pasan convoyes importantes, podríamos preparar emboscadas más efectivas. Marguerite miró hacia la vieja lámpara de latón, que descansaba en su lugar habitual sobre la mesa. Ya no solo soy una espía, Pierre. Me está pidiendo que sea un faro de guerra. Le estoy pidiendo que sea lo que ya es, madame. Una mujer valiente que se niega a quedarse de brazos cruzados mientras su país muere. Y así, Marguerite agregó otra tarea peligrosa a su rutina ya peligrosa. Cada vez que veía un convoy importante, camiones cargados de municiones o soldados, encendía su lámpara en la ventana por exactamente 3 minutos. Era una señal silenciosa pero efectiva. Los vigías de la resistencia en los tejados la veían y transmitían la información. Varias veces escuchó explosiones en la distancia poco después, sabiendo que otro convoy alemán había sido destruido. Los alemanes, por supuesto, notaron el patrón eventualmente. Comenzaron a registrar edificios, buscando a quien sea que estuviera señalizando sus movimientos. Marguerite tuvo que volverse más creativa. A veces encendía la lámpara cuando no había convoyes, para confundirlos. Otras veces usaba diferentes ventanas del edificio, moviéndose entre apartamentos vacíos cuyos inquilinos habían huido o sido arrestados. Una noche de abril, cuando los primeros brotes verdes comenzaban a aparecer en los árboles, Pierre llegó con una expresión sombría. «Madame, necesito pedirle algo diferente, algo más peligroso». Marguerite sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero mantuvo la voz firme. «Dígame». «Necesitamos esconder a alguien. Un piloto británico derribado sobre Bélgica. Lo hemos traído hasta aquí, pero los alemanes están registrando todos los escondites conocidos. Su apartamento. Nadie sospecharía». «¿Durante cuánto tiempo?» 2 semanas. Tal vez 3, hasta que podamos falsificar los documentos necesarios para sacarlo del país». Marguerite pensó en Colette, en el riesgo que esto implicaba.
Si los alemanes descubrían al piloto, las fusilarían a ambas sin dudarlo. Pero también pensó en Jean-Pierre, en la promesa no pronunciada que había hecho cuando Pierre mencionó su nombre por primera vez. Tráiganlo mañana por la noche, después del toque de queda. El piloto llegó envuelto en harapos, con el rostro demacrado por el hambre y el miedo. Se llamaba Thomas Webb. Tenía 22 años y ojos del color del cielo británico. Hablaba un francés entrecortado que hacía sonreír a Colette a pesar del terror constante. Lo escondieron en el armario de la habitación de Marguerite, un espacio angosto donde apenas cabía acostado. Durante 16 días, Thomas vivió en ese armario, saliendo solo cuando estaban absolutamente seguras de que ningún vecino podría escucharlo. Marguerite compartía con él sus escasas raciones de comida, mintiendo a Colette sobre cuánto había comido en la fábrica. El joven piloto les contaba historias de Inglaterra, de campos verdes y cielos sin bombarderos, de un mundo que parecía tan lejano como la luna. Thomas era más joven de lo que Marguerite había imaginado al principio. Su rostro demacrado y su barba descuidada le habían dado una apariencia mayor. Pero cuando comenzó a recuperarse con la comida y el descanso, se reveló la juventud debajo del sufrimiento. Hablaba de su madre en Sussex, de su hermana pequeña que quería ser enfermera, de un perro llamado Chester que esperaba junto a la puerta cada atardecer. ¿Cree que su perro todavía la espera, madame?, preguntó una noche, con la voz quebrada por la emoción contenida. Los perros siempre esperan, Thomas. Es lo que hacen mejor. Esperar y creer que volveremos. Colette se había encariñado con el piloto, tal vez porque era la primera persona de su edad que había conocido en meses que no estaba consumida por el miedo o el hambre. Thomas le enseñaba palabras en inglés, mientras ella le ayudaba a mejorar su francés. Se reían en susurros sobre los errores mutuos, encontrando momentos de normalidad en medio del terror constante. Pero la realidad siempre regresaba. Thomas tenía pesadillas cada noche, despertándose con gritos ahogados que Marguerite tenía que silenciar rápidamente con su mano sobre su boca. Veía su avión cayendo en llamas una y otra vez, a sus compañeros muriendo a su alrededor. El peso de ser el único sobreviviente lo aplastaba como una piedra sobre su pecho. «No es justo que yo esté vivo y ellos no», le confesó una noche a Marguerite. «Johnny tenía una esposa embarazada. Matthew era padre de 3 niños. ¿Por qué yo? ¿Por qué el que no tiene a nadie esperándolo?» Marguerite lo tomó de las manos, mirándolo directamente a los ojos. «Escúcheme bien, Thomas Webb. Usted está vivo porque todavía tiene un propósito. No sé cuál es, pero la vida se lo mostrará cuando llegue el momento. Mientras tanto, su obligación es seguir vivo, seguir luchando, honrar a sus amigos viviendo la vida que ellos no pudieron». Esas palabras parecieron darle a Thomas algo de paz. Comenzó a hablar más sobre el futuro en lugar del pasado. Quería ser maestro cuando terminara la guerra, enseñar historia a niños, asegurarse de que nunca olvidaran lo que había costado la libertad. Una tarde, cuando Marguerite regresaba de la fábrica, encontró la calle bloqueada. Los alemanes estaban haciendo un registro casa por casa, buscando exactamente lo que ella estaba escondiendo. Su corazón casi se detuvo. Colette estaba sola en el apartamento con Thomas. Si los soldados llegaban antes que ella, corrió por un callejón lateral, subiendo las escaleras traseras del edificio que usaban para la basura. Llegó jadeando a su piso, abriendo la puerta con manos temblorosas. Colette estaba de pie en medio de la sala, pálida como un fantasma. Pero había algo más en su expresión. Determinación. Había crecido en estos meses, había dejado de ser una niña asustada para convertirse en alguien más fuerte. «Mamá, están en el 2.º piso. Suben. He preparado el plan B». «¿Plan B?» Marguerite la miró confundida. Colette señaló hacia la ventana. Thomas estaba en el saliente exterior, aferrado a la pared de piedra como una araña. Había logrado trepar hacia la cornisa que corría entre los pisos, escondido en las sombras del atardecer. Era una idea desesperada, peligrosa, pero brillante. «Si cae». «No caerá, mamá. Confía en mí». «¿Dónde está Thomas?» «En el armario. Pero mamá, van a revisar todo. Lo encontrarán». Marguerite miró alrededor desesperadamente. Luego sus ojos cayeron sobre la vieja lámpara de latón. Una idea loca, imposible, se formó en su mente. «Colette, ayúdame a mover los muebles. Rápido». Trabajaron con frenesí silencioso, empujando la mesa hacia la ventana, exactamente donde había estado aquella noche de enero. Marguerite encendió la lámpara con dedos temblorosos. La luz brillante, fracturada por el vidrio agrietado, se proyectó hacia la calle como antes. «Mamá, ¿qué estás haciendo? Nos van a arrestar». «Confía en mí y trae a Thomas del saliente antes de que se congele». Mientras Colette ayudaba al piloto a volver dentro, Marguerite ensayaba mentalmente lo que diría. Tenía que ser convincente.
Su vida y las vidas de las personas que amaba dependían de su capacidad para mentir con lágrimas reales en los ojos. Marguerite miró alrededor desesperadamente. Luego sus ojos cayeron sobre la vieja lámpara de latón. Una idea loca, imposible, se formó en su mente. «Colette, ayúdame a mover los muebles. Rápido». Trabajaron con frenesí silencioso, empujando la mesa hacia la ventana, exactamente donde había estado aquella noche de enero. Marguerite encendió la lámpara con dedos temblorosos. La luz brillante, fracturada por el vidrio agrietado, se proyectó hacia la calle como antes. «Mamá, ¿qué estás haciendo? Nos van a arrestar». «Confía en mí». Escucharon las botas en el pasillo, el golpe en la puerta. Marguerite abrió antes de que pudieran derribarla. El mismo oficial de rostro anguloso estaba allí, y sus ojos se abrieron con reconocimiento al verla. «¿Usted otra vez? ¿Qué hace con esa lámpara?» Marguerite forzó lágrimas a sus ojos. No fue difícil, dado el terror real que sentía. «Oficial, yo vi hombres sospechosos en la calle. Pensé que si encendía la lámpara, como la última vez, ustedes vendrían». El oficial la miró con desconfianza, pero luego dirigió su vista hacia la ventana. Caminó hasta ella, observando la calle abajo. Marguerite contuvo la respiración. Pierre le había dicho que siempre había vigías de la resistencia en las azoteas cercanas. Si veían la señal de la lámpara, sabrían que algo andaba mal. Y funcionó. Escucharon disparos en la calle, gritos en alemán. El oficial maldijo y salió corriendo del apartamento sin completar el registro, gritando órdenes a sus hombres para que lo siguieran. Era un tiroteo de distracción. Marguerite lo supo inmediatamente. La resistencia había visto su señal y había creado el caos necesario para salvarlos. Cuando el edificio quedó en silencio nuevamente, Marguerite se dejó caer en el suelo, temblando. Colette se arrodilló junto a ella, abrazándola fuerte. Thomas salió del armario, con el rostro lleno de gratitud y asombro. «Señora, usted acaba de salvarme la vida». «Todos nos salvamos unos a otros, señor Webb. Así es como sobrevivimos». 4 días después, Thomas fue evacuado a través de una red de túneles que conectaban sótanos en el barrio antiguo. Marguerite nunca volvió a verlo, pero años más tarde, después de la liberación, recibió una carta desde Inglaterra. Thomas había sobrevivido a la guerra y se había convertido en maestro. Escribió que contaba su historia a sus estudiantes, la historia de la viuda francesa y su lámpara mágica, que brillaba cuando la justicia lo necesitaba. La guerra continuó. Marguerite siguió cosiendo uniformes de día y recogiendo información de noche. La vieja lámpara de latón se convirtió en una leyenda susurrada entre los miembros de la resistencia en Lyon. Algunos decían que era una señal acordada. Otros creían que Marguerite tenía un instinto sobrenatural para saber cuándo encenderla. La verdad era más simple y más extraordinaria. Era solo una mujer tratando de honrar la memoria de su esposo, usando las únicas herramientas que tenía a mano. En agosto de 1944, cuando las tropas aliadas liberaron Lyon, Marguerite estaba en su ventana con Colette, viendo entrar a los tanques. La vieja lámpara descansaba sobre la mesa entre ellas, apagada pero brillando bajo el sol de verano. Pierre, que había sobrevivido a la guerra, vino a visitarlas esa misma tarde. Madame Belloir, el general de Gaulle, está preparando medallas para los miembros de la resistencia. Su nombre está en la lista. Marguerite negó con la cabeza, sonriendo con cansancio. «No necesito medallas, Pierre. Solo necesitaba saber que Jean-Pierre estaría orgulloso». «Lo está, madame. Donde quiera que esté, lo está». Los años pasaron. Colette se casó con un profesor de historia y le dio a Marguerite 3 nietos. El edificio en Croix-Rousse fue renovado, las ventanas rotas reemplazadas, el sótano convertido en almacenamiento para bicicletas. La fábrica textil cerró, reemplazada por una librería. Francia se reconstruyó lentamente, cicatrizando sus heridas, pero nunca olvidando. Marguerite guardó la vieja lámpara de latón en un lugar de honor en su sala. A veces, en noches tranquilas, la encendía y se sentaba junto a ella, recordando el terror, la valentía, las decisiones imposibles que personas comunes tuvieron que tomar en tiempos extraordinarios. La lámpara nunca fue reparada. El vidrio agrietado permaneció tal como estaba, proyectando su luz fragmentada, porque Marguerite creía que esas grietas eran importantes. Eran recordatorios de que incluso las cosas rotas pueden iluminar la oscuridad. Un día de primavera de 1963, cuando Marguerite tenía 62 años, un joven periodista vino a entrevistarla para un artículo sobre la resistencia. Traía una grabadora moderna y un cuaderno lleno de preguntas preparadas. «Madame Belloir, la gente dice que usted fue una heroína de guerra. ¿Cómo se siente al respecto?» Marguerite miró la vieja lámpara, luego al periodista. «Yo no fui una heroína.
Fui una viuda asustada que encendió una lámpara para poder ver sus costuras. Lo que pasó después fue la guerra quien decidió, no yo. Pero tomó decisiones valientes, arriesgó su vida. Todos tomamos decisiones, joven. Algunos días decidimos luchar, otros días decidimos simplemente sobrevivir. Lo importante es seguir decidiendo, seguir eligiendo, no rendirnos nunca a la oscuridad. Marguerite tocó el latón gastado de la lámpara con ternura. Y a veces, las cosas más pequeñas, las más simples, son las que marcan la mayor diferencia. Una lámpara vieja, una ventana, un reflejo en el momento justo. El periodista escribió su artículo, que fue publicado en varios periódicos franceses. Trajo una pequeña oleada de atención que Marguerite encontró incómoda pero soportable. Lo más importante para ella fue la carta que recibió 2 semanas después, escrita en inglés con traducción francesa adjunta. Era de Thomas Webb. Estimada Madame Belloir, leí sobre usted en un periódico que mi hermana me envió desde París. Después de todos estos años quería que supiera que no pasa un día sin que agradezca a Dios y a usted por haberme salvado. Tengo 3 hijos ahora, y ellos conocen su historia. La conocen como yo la conozco. La historia de una mujer que convirtió su dolor en propósito, su miedo en coraje y una simple lámpara en un faro de esperanza. Gracias, hoy y siempre. Marguerite lloró al leer la carta, lágrimas que no eran de tristeza, sino de una extraña mezcla de alivio y satisfacción. Había valido la pena. Todo el miedo, todos los riesgos, todas las noches sin dormir. Había valido la pena. Cuando murió en 1979, a los 78 años, la vieja lámpara de latón fue heredada por Colette, quien la pasó a su hija mayor con una instrucción simple. Nunca la tires, nunca la repares, y cuenta su historia, porque hay historias que necesitan ser contadas, generación tras generación, recordatorios de que la gente común puede hacer cosas extraordinarias cuando las circunstancias lo exigen. La lámpara todavía existe hoy, en un pequeño museo de la Resistencia en Lyon. Los visitantes pasan junto a ella, observando el latón opaco y el vidrio agrietado, leyendo la placa que cuenta la historia de Marguerite Belloir. Algunos la miran con admiración, otros con curiosidad, pero todos se van con una pregunta susurrando en sus mentes. Si me tocara a mí, ¿tendría el mismo coraje? ¿Podría yo encender mi propia lámpara cuando la oscuridad fuera tan absoluta? La respuesta, como Marguerite siempre supo, no está en la lámpara. Está en el corazón de cada persona, esperando el momento en que la vida exija una decisión. Y en esos momentos, lo único que podemos hacer es elegir, actuar y confiar en que nuestra pequeña luz, por fragmentada que sea, puede marcar una diferencia en la oscuridad infinita de la noche. Porque al final no son las grandes armas ni las estrategias brillantes las que ganan las guerras. Son las pequeñas decisiones de gente común, acumulándose una tras otra, como gotas de agua que eventualmente erosionan hasta la roca más dura. Una lámpara encendida, una puerta abierta, una palabra de aliento, una elección de luchar en lugar de rendirse. Marguerite Belloir nunca se vio a sí misma como heroína, y quizás por eso lo fue realmente, porque el verdadero heroísmo no está en la ausencia de miedo, sino en decidir actuar a pesar de él. No está en buscar la gloria, sino en hacer lo correcto cuando nadie está mirando. Y a veces, solo a veces, una lámpara vieja con un vidrio agrietado es suficiente para cambiar el curso de la historia.